el Señor me ha estado hablando acerca de tener éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Amén. Ese es el propósito. Y para tener éxito en la vida, ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a ir a Google a ver cómo es tener éxito? Pues nosotros no podemos decir eso. Nosotros sabemos que haciendo las cosas como Dios manda, tendremos éxito. Pastor, entonces, ¿es por obra? No, no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de cómo te conduces. Por eso el Señor puso en mí esta semana, a través del tema que desarrollamos en el grupo de amistad, hablar acerca de un tema muy interesante, que recordé que lo hablé al principio, cuando esta iglesia empezó hace 11 años atrás. Hablamos del primer tema que hablamos, no sé si te acuerdas, Rigo, el primer tema que hablamos de las bienaventuranzas, que fue tremenda bendición. Pero después de 11 años, la cosa ya está un poco más mejorada, ¿no? La ha mejorado, el Señor nos ha dado mucha más experiencia, mucha más revelación. Entonces de eso se trata, que en este tiempo Dios nos vuelva a hablar acerca de qué son las bienaventuranzas. Por eso que hoy voy a empezar hablando, no de ellas, voy a empezar hablando del Sermón del Monte. Cuidado, el que está al lado, va a hablar de un monte. Del monte donde Jesús pronunció su primera prédica poderosa. De ese Sermón del Monte han habido demasiadas conjeturas, demasiados escritos, y todo eso lo vamos a poder mirar en estas semanas. Dios quiere darnos la oportunidad de aprender de ahí, de las enseñanzas de Jesús. Una de las cosas más importantes de esta enseñanza del Sermón del Monte es que los grandes filósofos, los grandes hombres y mujeres del mundo se han detenido en este Sermón del Monte. Le han tratado de sacar muchísimas conjeturas, muchísimas enseñanzas, pero ya vamos a ver en este momento de qué estamos hablando, de qué se trata. ¿Ven? Entonces hoy vamos a hablar acerca del Sermón del Monte. Y para comenzar, quiero dejarles saber que el Sermón del Monte consta de las bienaventuranzas, pero hay una parte adicional de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en Mateo 5. Mateo 5, del 3 al 12, están las bienaventuranzas. ¿Qué cosa significa bienaventurado? Eso sí se les quedó, ¿ah? Doblemente bendecidos. ¿Cuántos quieren ser doblemente bendecidos? Ok, eso es sinónimo de éxito. Doblemente bendecidos es una persona exitosa. Entonces, las bienaventuranzas están en la primera parte de Mateo 5, del 3 al 12, y el resto también hace parte de ese estudio, de ese Sermón del Monte. Está correlativo. Por eso se contempla que el estudio del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es el Sermón del Monte. Amén. Es importante que usted explicárselo, porque al fin y al cabo a eso venimos a la congregación, a aprender cómo estudiar la palabra de Dios, cómo sacar el máximo provecho de la bendición de la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante entender que el estudio del Sermón del Monte consta de 111 versículos. Las bienaventuranzas nos hablan puntualmente acerca de cómo vas a ser bienaventurado, cómo vas a ser doblemente bendecido y cuál va a ser el resultado. Pero los otros son los ejemplos. Es como si habláramos, por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos no es un libro ancho así.
¿De qué tamaño es la Constitución? ¿De los países o la de este país? Es un libro pequeño. Porque habla generalmente. Así como las bienaventuranzas. Está calificado el Sermón del Monte con las bienaventuranzas como la sabiduría de Dios. La sabiduría que el Señor Jesucristo nos dejó para tener éxito en la vida. Pastor, pero no es que tú no has dicho que la Torá, pero miren, Jesús vino a hablar de qué. ¿De qué creen que trata toda la enseñanza de Jesús? ¿De la ley? ¿De la Torá? Él dice que no vino a abolir la ley, al contrario, él vino a cumplirla. Por eso que todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó tiene que ver con la ley. Lo que pasa es que es mejorada. ¿Y por qué es mejorada, pastor? ¿De verdad quieren saber? ¿Por qué es mejorada? ¿Saben por qué? Porque es más estricta. Es más estricta que la ley. Porque mientras que la ley había que cometer físicamente el pecado, ahora con tal de que lo pienses, ya es pecado. O sea que es más estricta. La ley del Señor Jesús es mucho más estricta. ¿Por qué? Hay una razón fundamental. Porque el Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir la ley. Por eso es más estricta. Dios no es injusto, Dios es justo. Él dijo, bueno, en esta ocasión, como ya puse la ley en sus corazones, ahora les voy a dejar mi espíritu perennemente para que ellos puedan aprender a cumplir los mandamientos. Por eso que es muy bendecido o muy beneficioso para nosotros aprender a estudiar las bienaventuranzas y a estudiar todo lo que el significado del Sermón del Monte desde la perspectiva de la ley de Dios. ¿Amén? Espero que me hayan entendido la introducción. Gandhi, ¿cuántos saben de Gandhi? Por lo menos no lo han conocido, pero por lo menos lo han escuchado. Gandhi lo llamó las palabras mayores en toda literatura. Fíjate, le llamó al Sermón del Monte las palabras mayores de toda la literatura. Y trató de hacer de ella un programa de acción política. Gandhi quiso poner las bienaventuranzas del Sermón del Monte como una estrategia política. Pero ¿qué cosa creen ustedes que pasó? No funcionó. ¿Por qué? Porque él nunca aceptó a Cristo como la persona que hizo esa bienaventuranza. Porque todo lo espiritual tiene que ver con eso. Nosotros no podemos echar a andar algo si no creemos en el que lo hizo. Es como todas las cosas de la vida. Usted puede ser un excelente trabajador, pero si usted no confía en usted mismo, su éxito no va a ser óptimo. Porque algo en usted lo va a mantener como requerido, como detenido en su vida. Entonces, no se equivoque. Es necesario que uno crea en el autor, en el ejecutor del Sermón del Monte para poderlo activar. Martín Lutero, un sacerdote católico, afirmó que era imposible vivir el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que algunos de nosotros ponemos excusas para poder avanzar en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y en este caso Lutero, el hombre que puso la tesis de las 99 razones de la fe en la palabra de Dios, estaba diciendo que era imposible. Claro, porque no había llegado a entender que no es con fuerza, sino es con el Espíritu, dice el Señor. Por lo tanto, tiene que ser con el apoyo fundamental del Espíritu Santo. Scofield, el que hizo la Biblia, Scofield, dijo que no era para la iglesia, sino para un futuro milenio. O sea, estaba demasiado avanzado para entenderlo en ese tiempo. No, hermano. Lo que pasa es que si nosotros queremos entender el Sermón del Monte, tenemos primeramente que entender que Cristo
es nuestro Salvador. Cristo es la razón por la cual la cruz es fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos el Sermón del Monte. Es más, no podemos vivir el Sermón del Monte si primeramente no somos de Cristo. No lo vamos a entender. Es como cuando tú, antes de llegar a Cristo, querías leer la Biblia. ¿Cuántos leyeron la Biblia antes de llegar a Cristo? Yo leí la Biblia. Y estaba en chino porque no entendía nada. Pero después que me convertí a Cristo, después que entendí que Cristo había dado su vida por mí, para salvarme, entonces empecé a leer la Biblia y tenía razón, porque la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo, habla del Salvador. Entonces allí es cuando uno ve la diferencia. Igual el Sermón del Monte está considerado un documento básico para todo creyente, para todo cristiano seguidor de Cristo, porque nos marca pautas importantes. Ya las vamos a ver. Un ejemplo es el que vimos esta semana. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos es que el reino. ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere, pastor? Mira, si tú lees eso sin Cristo, entiendes que están bendiciendo a los pobrecitos, pues, a los que no tienen nada. O sea que, en otras palabras, como algunas personas piensan, es que Dios quiere que tú seas pobre, que tú seas miserable. ¿Será que está diciendo eso? No. ¿De qué está hablando entonces? ¿Cómo hay que entenderlo? Desde la perspectiva de Cristo, que te dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, los que renuncian a su orgullo, renuncian a sus capacidades para necesitar del Salvador. Esos son los pobres de espíritu, los que han tenido la suficiente humildad como para ir debajo y decirle, Señor, te necesito. Por eso que el cristiano tiene que llegar destrozado abajo. Cuando recién llegamos al piso, cuando ya no tenemos nada, ya no podemos bajar más, queremos hacer hueco en la tierra, ahí es cuando recién Cristo nos levanta. Y ahí levantamos nuestros ojos y lo miramos, lo adoramos, lo amamos. Yo les contaba el jueves que yo duré como dos meses llorando todos los servicios, convirtiéndome. Yo me convertía toda la semana. Había 2 servicios por semana, me convertía miércoles y me convertía domingo. Me convertía a cada rato. Y ya un día el pastor me dijo, oye, está pasando muchas veces. Pero es que cada prédica me partía, me chuzaba de lado a lado. Y yo pasaba llorando como un bebé al frente. Claro, yo me convertí porque yo realmente vi la grandeza del Cristo. Yo vi su mano perdonadora. Yo realmente me sentí perdonado. Entonces, esa es la manera. ¿En qué me convertí? En un pobre de espíritu. Claro, porque yo era un arrogante. Yo era una persona que no aceptaba nada de nadie. Yo podía, que a mí me entrenaron para hacer todo. Yo podía hacer todo. Yo era un sinchi. Un sinchi es, bueno, los peruanos saben, un policía antisubversivo, especialista en guerra antisubversiva y paracaidista. O sea, yo no tenía miedo a nada. Pero ¿saben qué, hermano? ¿Saben cuál es la gran diferencia entre una cosa y otra cosa? Las fuerzas de uno. Yo todo lo podía en mis fuerzas. Todo lo puedo en mis fuerzas. Hasta que tuve que aprender todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Hay una gran diferencia. Entonces, cuando uno está en Cristo, entiende las bienaventuranzas. Antes no las puedes entender. Por eso que es importante, por eso que eso habla las cualidades de cómo. Y estas 2 semanas o 3 semanas vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Para qué? Para poder entrar a estudiar las bienaventuranzas desde la perspectiva correcta. Para que cada uno de nosotros, complementariamente a las bienaventuranzas, usted vaya estudiando el resto de los capítulos. Esa va a ser la tarea. Yo acepté este reto porque creo que usted como iglesia es una iglesia obediente. Y creo que
Analizando las bienaventuranzas, usted va a poder dar lectura a las demás apreciaciones, a la demás parte del Sermón del Monte, para que usted pueda entender de qué se trata la bienaventuranza. Cómo el Señor, a través de los ejemplos, Señor Jesús, a través de los ejemplos, trató cada una de las bienaventuranzas. ¿Para qué? Para hacernos entender cómo podemos tener éxito. Al final, si usted entiende esta parte, usted va a ver que esto es normal. El camino ya está trazado. Solamente hay que vivirlo. Y vivirlo con gozo. ¿En qué? En el Cristo que nos fortalece. En el Cristo que te salvó. En el Cristo que te ha dado la capacidad de poder hacer esto. ¿Qué es esto? Entender el propósito de Dios para nosotros en la tierra. Las bienaventuranzas son hermosas, hermano. Desde todos los puntos de vista. A mí me agrada mucho la última. La última o la penúltima. Algunos dicen que son 9, otros dicen que son 10. Pero ahí entre 9 y 10 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, imagínate tú, en el mundo, si hablan mal de ti y con mentiras, ¿cómo tú te sientes? A ver, dígame, alguien, ¿no? No quieres salir, quieres comerte a esa persona. Pero ¿sabes qué? Te está diciendo que cuando tú has llegado a ese nivel de bienaventurado, hermano, imagínate cómo es tu vida. No le estás prestando atención a esas cosas porque ya tú has superado todas las demás. Ya tú has entendido que el Señor es tu fortaleza, que el Señor es tu escudo, que Él te defiende, que esas mentiras no te afectan, al contrario, te bendicen. Porque dice que es doblemente bienaventurado, doblemente bendecido, porque hable mal de ti, y arriba que hable mal de ti es que hable con mentiras. O sea que, en otras palabras, no tienes que ofenderte. Entonces, ¿por qué te ofendas cuando en el trabajo dicen: mira el cristianito este, ahora se cree que es el Papa? ¿Por qué te ofendes? ¿Ah? Así tal cual me dijeron en estudios. ¿Ah? ¿Te dijeron? Mi jefe. Ah, te dijeron. Sí. ¿Y te ofendiste? No, pero nada, me enteré hoy. Porque Ah. me paso a trabajar el jueves, en la noche. Yo Ya. le pasé un mensaje, le dije: acuérdese que yo voy a la iglesia, miércoles, jueves y sábado en la noche. Y resulta que fue con mis compañeras y le dijo: ¿qué tal, Norelia? Ahora se cree el Papa yendo a la iglesia 3 veces a la semana. Me lo dijeron hoy y me lo contaron. Y yo le dije: bueno, pero igual no voy a trabajar. Bueno, ¿te das cuenta? Entonces, ¿dónde está nuestro nivel de Cristo? ¿Qué estamos enseñando? Pero imagínate tú que ella, en vez de eso, agarra y dice que se ha creído. Yo le pedí y va y le reclama. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pones esto? No, me voy del trabajo. ¿Qué pensaría el jefe? ¿Qué pensaría tu jefe? Yo no le dije más nada. No, pero ¿qué pensaría tu jefe si tú le dices lo que te acabo de decir? Primero que te despiden. Bueno, vete a la iglesia. Ok, vete a la iglesia. Y en segundo lugar diría: ven, este testimonio, ¿qué clase de cristianos son estos? ¿Se dan cuenta? O sea, Dios nos ha dado la capacidad de poder funcionar de manera sobrenatural. Porque después da un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que da más traumático es que dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra. Y que nadie que tiene luz lo pone debajo de una mesa, porque la luz se ha hecho para alumbrar. Si lo ponen debajo de la mesa, entonces no sirve. Pero qué tremendo, que dice que somos la sal. ¿La sal por qué? Porque servimos para sazonar. Nosotros somos la sazón del mundo. Somos los que preservamos el Evangelio, preservamos la fe, mantenemos la fe en este mundo. Pero también somos la luz. Pregunta: ¿estarás alumbrando en tu casa, en tu barrio,
en tu trabajo? ¿O serás una velita de las misioneras? ¿Serás una velita pequeñita? ¿O serás una vela muy grande que alumbras toda la habitación? Cuando llegas a tu trabajo, ¿voltean a mirarte? ¿O dicen, ya llegó el pesado este? ¿Qué están diciendo de ti? Ahí lo vas a aprender. Cuando el Señor utilice cada versículo de su palabra para que Él te enseñe con amor en tu corazón cuál es el camino al éxito. Porque las promesas están dadas. Si tú realmente sigues por ese camino, vas a obtener todo lo beneficiado. Por eso el Sermón del Monte es maravilloso, hermanos. Es maravilloso que usted empiece ya a meterse en las aguas profundas. Porque esas son aguas profundas. Esas son aguas donde se puede nadar. Porque la capacidad que el Señor nos da es de poder nadar en esas aguas. Y zambullirnos. Y bucear, sacar los tesoros que hay escondidos para nosotros. Dejemos de ser cristianos conformistas. Es que no, ya el pastor predica y ya con eso es suficiente. No, hermano, no es suficiente. Si tú de sábado a sábado vienes acá, no vas a crecer, te vas a quedar enano espiritual. Pero si tú en tu casa te llevas la tarea y la haces en la semana, entonces vas a crecer. Yo veo personas que han crecido aquí. Amén. Paula dice amén. No, Paula ha crecido espiritualmente. No, de verdad. Y no es broma. Porque cuando Paulita llegó aquí, ¿te acuerdas, Paulita? ¿Te acuerdas cuando tú llegaste aquí? Ay, pastor, ya se me olvidó qué pasó. Qué bueno, pero Paulita era, ella habla bastante, pero imagínense cuando llegó aquí. Lo mareaba. No, mareaba cualquiera. Mareaba cualquiera, y lo peor de todo es que no se quedaba callada. Ella hablaba. Ahora sí, escucha. Qué gusto me da cuando hablo con ella y me escucha. Me dice, pastor, ¿me puedes bendecirme con una oración por esto? Y inmediatamente su disposición, su corazón es tan bonito que inmediatamente se dispone y el Señor me contesta. Amén. O sea, ese es un nivel espiritual que cada uno de nosotros puede ir alcanzando en su relación con Dios. Y si le preguntamos a ella qué cosa es lo que hace, ella te va a decir, bueno, una relación con Dios. Pues ese es el propósito de venir a la iglesia, tener una relación con Cristo. Sí, como consecuencia de la relación con Cristo vamos a tener relación de hermanos aquí. Pero ese no es el propósito fundamental. El propósito fundamental no es que nos congreguemos para hacer la super iglesia. Ese no es el propósito fundamental. El propósito fundamental es que nos amemos en Cristo Jesús. El propósito fundamental es que nos ayudemos. Por ejemplo, ¿qué espero yo? Que doña Esther y su esposo se lleven de nosotros. Esa iglesia no habrá tanta gente, pero ¿sabe qué? Me abrazaron, me saludaron, oraron por mí. ¿Y sabe qué? Ella se va a ir agradecida, porque fue un lugar donde no la conocían y la trataron normal. ¿Me explico cómo es el asunto? Aquí no hay estatus. Todos somos de Cristo. Amén. Desde el primero hasta el último. Todos amamos a Cristo. Y por amar a Cristo nos amamos entre nosotros. Eso enseña el Sermón del Monte. Y así podríamos ir por toda la bienaventuranza. Pero el propósito fundamental del Sermón del Monte es que nosotros captemos esto, que es como la constitución de Cristo. Él la detalló en 9 o 10 aspectos y esos vienen detallados con su explicación en el resto del capítulo 5 hasta el 7 completo. Ahí están.
los ejemplos. Usted lo puede leer y lo va a concluir sabiendo que Dios tiene un plan para su vida. Si usted lo trata, pero trátelo en el espíritu. ¿Cómo le aconsejo que lo haga? Le aconsejo que lo haga de una manera muy especial. Ore antes de hacerlo. Lea una bienaventuranza y vaya leyendo las otras. Y vea usted cuáles se van aplicando a una y otra. Y conforme yo vaya predicándole a usted, usted va a ir encajando en cada una de ellas. Usted va a ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque ese concepto del Espíritu Santo aquí, entre todos, va a afirmar determinados asuntos en su vida. Por ejemplo, cuando digan, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿A qué se está refiriendo? ¿A que debemos ser llorones? No, se está refiriendo a los que son tan sensibles que llegan al arrepentimiento, y arrepentidos lloran, porque cuando uno se arrepiente y entiende en el arrepentimiento el dolor que causó su pecado, entonces uno llora. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué tremenda promesa, que Dios dice que cuando tú te arrepientes del pecado que te arrepentiste, Dios te va a consolar, Dios te va a levantar. Por eso las personas, esta semana alguien me llamó y me dijo, es que no puedo perdonarme a mí mismo. Me dije, uy, esta bienaventuranza te cae perfecta. Bienaventurados los que lloran. Lo que te hace falta para que te puedas perdonar tú mismo es arrepentirte de tu pecado, porque eres tan orgulloso que no te perdonas. La falta de perdón es pecado. Es tan igual como que no perdonas a otros, como no te perdones a ti, el mismo pecado. Pero cuando tú te guardas en eso y te metes en eso, detrás de eso hay una raíz, la raíz del orgullo. Y detrás de la raíz del orgullo está Satanás mismo. El orgullo es el corazón de Satanás. Por eso dice el Señor que Él resiste al soberbio, al orgulloso, lo resiste, pero da gracia al humilde. Entonces, ¿cómo quiere Dios que seamos? ¿Orgullosos o humildes? Entonces, ahí tenemos una bienaventuranza que aprender. Dice los bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dijo mansos, no mensos. Los mansos, los que tienen mansedumbre. ¿Saben por qué, hermano? Porque hay mucha falta de humildad. La justicia propia está a pedir de boca. Todo el mundo se pone su máscara de llanero solitario y comienzan a defender en pos de la justicia. Se montan en su corcel y quieren abanderadamente reprender la injusticia. A veces por la injusticia toman represalias y toman acción. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y qué significa limpio de corazón? ¿De qué limpieza está hablando Dios? ¿Ah? Sí, pero ¿cuál es el pecado a que se refiere? ¿Cuál es el pecado que ensucia más? El que más ensucia. El de la idolatría. El de la impureza sexual. Por eso que dice bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, cuando usted está en pecado, se le dificulta ver a Dios. Es más, cuando alguien está en pecado y se quiere ir de la iglesia rápidamente sin ver al pastor, es porque algo está pasando ahí. ¿O no?
por lo menos digan, ¿no? Para saber que están aquí. No, porque yo a veces digo, pero ¿yo qué le hice? No, me dice el Señor, me dice, no te preocupes, no es contra ti. Es que en lo que está metido, tiene vergüenza. No te pueden ver, imagínate, todavía no te cuadras en la puerta. Te cuadras en la puerta, lo confrontas, tu sola presencia lo confronta. Entonces, imagínate tú. Entonces, ¿qué haré yo? ¿Dejaré de estar en la puerta? No. Las opiniones se dividieron. Las opiniones se dividieron. No. ¿Saben qué, hermano? Yo no estoy en la puerta para juzgar a nadie. Yo estoy en la puerta para recibir con el amor de Dios. Amén. El pecado no te debe detener. En esta casa no juzgamos a nadie, porque el juicio no nos pertenece. El juicio le pertenece a Dios. En su tiempo. Y todavía hay bastante tiempo que nos da para arrepentirnos. Así que nunca caigas en esa mentira, porque el diablo es el que te saca y dice, no, te van a presionar. No, es que ese pastor, cuando mira, parece que tiene rayos X. Y con esos anteojitos que parece Clark Kent. Entonces te va a ocultar. Vas a ver de qué está pasando. Y como tiene discernimiento, ni que se diga. No, hermano, porque yo no vengo con esa idea. Al contrario, yo vengo con la idea de bendecirte, de poder saber de ti, con la alegría que yo tengo en mi corazón cada vez que yo te veo. Porque lo más tremendo es, hermano, el amor de Dios que se puede manifestar entre nosotros. Pues definitivamente, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de esto. Me faltan 15 minutos y quiero tener un momento de oración. Porque esto solamente era una introducción, un abreboca. Pero a partir de la semana que viene ya vamos a entrar de lleno. ¿A cuánto les ha llamado la atención la reflexión de la bienaventuranza? Levante sus manos. Tenemos que hablar acerca de esto. Porque el Señor quiere que nosotros vayamos en esa dirección. A mí lo que me llamó muy tremendamente este tema es que coincide con lo que estamos como iglesia en la dirección donde estamos yendo. Porque nuestro Señor Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Y si Él la cumplió y la cumple, ¿por qué nosotros no cumplimos? Ahí hay una clave de la bendición. Entonces, no estamos aquí para ejercer la ley. Ojo, estamos para enseñar. Dios quiere que enseñemos. Hoy lo dijimos en el estudio de la mañana. Dijimos, nosotros en la iglesia no queremos hacer de ninguna acción, de ninguna circunstancia, de ninguna situación, doctrina. Si a usted, el Señor en su proceso de crecimiento, el Señor le dijo que se ponga el manto, póngase el manto. Amén. Si a usted el Señor le dijo que toque el shofar, claro, no lo va a tocar cuando esté predicando, porque eso es una falta de respeto. Tóquelo cuando tenga que tocarse. Cuando recibamos la Santa Cena o cuando hagamos tevilá. O sea, nosotros nos esforzamos por estudiar para enseñar. Por ejemplo, hoy en la mañana vimos el tema de Noé. Y qué tremendo fue el tema de Noé, porque nos mostró el Señor de que de ahí viene la doctrina de los lavamientos, de la purificación en agua. El Señor estaba purificando, limpiando la tierra cuando hizo el diluvio. Pero ¿saben qué? Fue tan grave esa destrucción que el Señor prometió no volverlo a hacer. Pero dice que se había corrompido de qué manera la tierra. Entonces, claro, todos esos desastres naturales nos causan a nosotros, nos impresionan. Pero cuando se trata de limpiar
Yo le pregunto, si a usted se le pudre toda la comida en la refrigeradora y están sus platillos, sus manjares más ricos, pero se dañó, ¿se lo come o lo bota? ¿Ah? A ver, consenso general, ¿lo botan o se lo comen? Bueno, de la misma manera, Dios botó todo eso. Lo que se había podrido lo botó. A ese nivel puede llegar el pecado de destrucción en la vida de cada uno de nosotros. A ese nivel de destrucción. Por eso uno tiene que ser coherente con lo que Dios ha hecho en su vida. Si Dios le ha dado a usted la fe suficiente como para creer en Jesucristo como su Salvador, dese el chance de profundizar, de aprender y de agarrar todo eso para usted. ¿Y sabe qué? Solamente tiene un camino, la bendición para usted. Solamente, yo no he visto otra cosa. Cuando uno opta y decide por Cristo, Cristo es fiel y lo bendice. Amén. Pues bueno, dejo hasta ahí el tema, confiando de que la próxima semana pues nos gocemos más con lo que ha traído el Señor. ¿Cuántos han sentido satisfechos con este abre boca? Dale un aplauso fuerte al Señor.